No esperaba esto. De verdad, no lo vi venir. Son simplemente increíbles. Por eso es tan agradable no llevar maquillaje, para ver la realidad tal cual es. Esas fueron las palabras que flotaban en el aire, pero lo que sucedió hace apenas unos minutos ha borrado cualquier sonrisa. Hace exactamente 5 minutos, en una tranquila instalación de almacenamiento en California, se giró una llave que podría cambiar la historia. Se abrió una unidad vinculada directamente a Meghan Markle, y lo que encontraron dentro no fueron recuerdos sentimentales, ni muebles viejos acumulados por el tiempo. Lo que hallaron fue evidencia, la prueba física de un plan que lleva años gestándose en las sombras. Esta noche, la monarquía británica no duerme, se prepara para el impacto. Todo comenzó poco después de las 6:30 de la mañana de este 29 de noviembre, mientras el cielo de California aún estaba suave, pintado con los colores apagados de un amanecer invernal. Una sola llamada telefónica desató una cascada de consecuencias que ninguna de las dos costas, ni la americana ni la británica, estaba preparada para absorber. La llamada provenía de un discreto almacén escondido en una carretera estrecha cerca de Montecito. Es el tipo de lugar diseñado para pasar desapercibido, sin publicidad, apenas ocupado por jubilados que reducen sus pertenencias o familias que buscan un espacio temporal. Pero esa mañana, el anonimato dejó de ser el dueño del edificio. Fue reemplazado por una revelación. El gerente de las instalaciones, un hombre sencillo que había trabajado allí durante más de 20 años y que juraba no haber lidiado nunca con nada parecido a un escándalo, marcó el número del representante legal que supervisaba un inventario solicitado por la corte. Su voz al teléfono sonaba cortada, tensa, inusualmente alerta para alguien acostumbrado a hacer listas aburridas de propiedades. Sus palabras fueron directas. Abrimos la unidad y necesitan venir ahora mismo. En menos de 40 minutos, 2 vehículos sin marcas entraron en el lote. Sus neumáticos crujieron sobre la grava, que aún estaba húmeda por la niebla costera. Un tercer vehículo llegó silenciosamente, con los cristales tintados y un solo pasajero en su interior. Alguien sin nombre identificado en ese momento, pero que más tarde se confirmó que tenía vínculos con una firma de seguridad privada de alto nivel, frecuentemente contratada por clientes famosos. La unidad de almacenamiento en cuestión había sido alquilada casi 4 años atrás, poco después de que Meghan y Harry trasladaran su vida a California. Había permanecido inactiva durante meses, visitada solo por individuos que aparecían irregularmente, casi siempre al amparo de la noche o en las primeras luces del alba. Nada en ella había levantado sospechas públicamente. Después de todo, los almacenes de California guardan millones de objetos olvidados. Pero dentro de los círculos del palacio, la existencia de esa unidad era un secreto a voces y una preocupación creciente, porque desde los primeros días de la partida de los Sussex habían existido rumores, persistentes, silenciosos, pero nunca descartados del todo, de que Meghan había guardado ciertos materiales de su tiempo dentro de la casa real. No se trataba solo de objetos personales, sino de artículos que tenían peso. Artículos que bajo las circunstancias correctas o incorrectas podrían reescribir la narrativa, reavivar viejos escándalos o exponer tensiones ocultas durante mucho tiempo. Y ahora, mientras la puerta de metal se enrollaba hacia arriba y la fría luz fluorescente se derramaba sobre el suelo de concreto, la verdad ya no vivía en los rumores. Vivía en cajas, pilas de ellas. Cajas pesadas, algunas etiquetadas, otras anónimas, y al menos 5 marcadas, con un rotulador negro grueso con fechas que se remontaban a 2018, 2019 y los primeros meses de 2020. El período exacto en que todo cambió para los Sussex y para la monarquía misma. A las 7:00 a.m., la noticia comenzó a extenderse. No al público, todavía no, sino a través de canales privados que tienen más influencia que cualquier cadena de televisión. Las llamadas se movieron silenciosamente de Los Ángeles a Nueva York, de Washington a Londres.
Dentro de la Oficina de Comunicaciones Reales en el Palacio de Buckingham, un asesor principal que revisaba los informes matutinos se detuvo en seco al ver la alerta marcada. La unidad de California ha sido abierta. Contenido preliminar, significativo. El palacio rara vez usaba esa palabra a menos que las implicaciones fueran profundas. En 30 minutos, el mensaje llegó al Palacio de Kensington. El secretario privado de William lo leyó 2 veces, incrédulo, y luego lo reenvió directamente al príncipe de Gales, que se preparaba para una reunión programada. William, al ver el asunto del mensaje, se detuvo a mitad de página. Su expresión se endureció, adoptando esa seriedad familiar que ha llegado a definir su papel durante los momentos de turbulencia inesperada. No preguntó qué habían encontrado. Su pregunta fue mucho más pragmática y aterradora. Preguntó cuánto tiempo tenían hasta que alguien más lo encontrara. Al otro lado del Palacio de Buckingham se desarrollaba otra reacción, más tranquila pero mucho más pesada. El rey Carlos acababa de terminar una ronda de actualizaciones matutinas cuando su asesor principal se le acercó con la noticia. Carlos, visiblemente cansado por semanas de dinámicas internas tensas, cerró los ojos brevemente antes de responder. ¿Qué encontraron?, preguntó con voz grave. Su asesor vaciló un instante. No lo sabemos con certeza todavía, señor, pero había documentos y grabaciones. Grabaciones. La palabra resonó en la habitación como una campana de advertencia, un eco del pasado que se niega a morir. Casi en el mismo momento, a casi 5.000 millas de distancia, en las colinas de Montecito, Meghan misma fue informada. Recibió el mensaje mientras estaba de pie junto a la ventana de la cocina, contemplando el paisaje brumoso de la mañana. Su reacción fue inmediata. Una quietud absoluta, una inhalación profunda y una sola respuesta susurrada al viento. Ya era hora. Porque a pesar de la imagen pública que ella y Harry proyectaban, controlada, pulida, distante del viejo mundo, en el fondo sabían que este momento, tarde o temprano, tenía que llegar. Lo sabían. Desde el mismo día en que las ruedas de su avión despegaron de Gran Bretaña dejando atrás la lluvia y el protocolo, Harry y Meghan sabían que este día podía llegar. Se habían preparado para ello, ensayando mentalmente los escenarios. Pero hay una verdad universal. Uno puede prepararse para la tormenta, pero nada te prepara para la velocidad con la que golpea el viento. A media mañana, la calma del almacén se había transformado en una operación de precisión quirúrgica. Las cajas estaban siendo fotografiadas, registradas y selladas para un examen forense. Los hombres encargados de la tarea se movían con una urgencia silenciosa, casi irreverente, conscientes de que no estaban manipulando simples objetos, sino granadas de mano sin anilla. Cada papel, cada objeto tenía el potencial no solo de reescribir la historia de los Sussex, sino de sacudir los cimientos mismos sobre los que descansa la estabilidad de la monarquía. Entonces el reloj marcó las 9:22 a.m., hora del Pacífico. Se abrió la primera caja, y lo que encontraron dentro lo cambió todo. Nadie en la habitación habló cuando se levantó la tapa de cartón. Incluso el zumbido de la luz fluorescente pareció disminuir, como si el edificio mismo contuviera la respiración ante la gravedad del momento. Dentro, descansaba una pila de diarios encuadernados en cuero, perfectamente ordenados, cada uno envuelto en una fina capa protectora de papel de archivo, como si fueran reliquias sagradas. En el diario superior, escrito con la inconfundible letra cursiva y amplia de Meghan, se leían 3 palabras que pesaban como una losa: Notas de invierno, 2019. El año en que las grietas se convirtieron en abismos. El año en que las sonrisas en las fotos oficiales dejaron de llegar a los ojos. El año en que la monarquía se movió bajo los pies de todos. El equipo de inventario intercambió miradas. Eran profesionales, medidos y cautelosos, pero bajo esa fachada entendían perfectamente el peligro. ¿Qué contienen los diarios de ese invierno? Reflexiones personales,
cuentas pendientes, descripciones de reuniones a puerta cerrada que el palacio había reducido públicamente a comunicados de 2 líneas. Quienquiera que hubiera guardado esto, creía firmemente que estas páginas merecían ser preservadas muy lejos del suelo británico. Pero la segunda capa de la caja reveló algo aún más inquietante. Memorias USB, no una ni dos, sino una fila entera de ellas, cada una etiquetada con una simplicidad aterradora, solo 1 mes y 1 año, sin descripciones, sin resúmenes. Enero 2020, febrero 2020, marzo 2020. Esos fueron los meses del final. Los meses que condujeron al infame anuncio de la partida. Los meses en los que Harry y Meghan negociaban su salida. Cuando el personal del palacio susurraba en los pasillos. Cuando se decía que William y Harry apenas se dirigían la palabra. Y cuando el entonces príncipe Carlos pedía unidad en privado mientras la institución se preparaba para el impacto. Y junto a las memorias digitales había sobres. Sobres sellados, cada uno grabado con el escudo real en relieve. Ese pequeño detalle, ese escudo dorado, heló la habitación al instante. Porque los sobres con ese sello no se entregan a la ligera, y ciertamente, nunca, bajo ninguna circunstancia, están destinados a acumular polvo en un almacén de alquiler en California. Uno de los sobres llevaba una nota manuscrita. Correspondencia privada. Mantener seguro. Esa frase por sí sola habría disparado las alarmas en cualquier lugar. Pero allí, en ese contexto, era una crisis de nivel nuclear. El líder del equipo hizo la llamada en cuestión de segundos. Esto ya no era un simple control de inventario, esto era una brecha de seguridad de alto nivel. En minutos, la información cruzó el océano y llegó a Londres, esta vez con una claridad brutal. Si el primer informe había utilizado la palabra significativo, el segundo utilizó una diferente: urgente. A primera hora de la tarde en el Reino Unido, el grupo de comunicaciones de crisis del Palacio se había reunido en su sala de informes subterránea, un espacio sin ventanas reservado solo para cuando lo que está en juego es demasiado alto para el protocolo estándar. Se barrieron los teléfonos, se retiraron los dispositivos inteligentes, se cerraron las puertas con llave. El jefe de comunicaciones leyó en voz alta el resumen preliminar transmitido desde California. Cuando llegó a la línea que hacía referencia a los diarios encuadernados en cuero y a los sobres con el escudo real, la habitación cayó en un silencio sepulcral. Un asesor principal rompió el silencio con la pregunta que todos temían formular. ¿Y si contienen conversaciones privadas o disputas internas que nunca abordamos públicamente? Otro asesor respondió con la frialdad de quien ve el futuro. Entonces nos enfrentaremos a una narrativa que no podemos controlar. Ese era el escenario de pesadilla, porque desde el día en que Meghan dejó Gran Bretaña, el palacio había confiado en su arma más antigua, el silencio. El silencio estratégico, el silencio digno, el tipo de silencio que la monarquía siempre había esgrimido para sobrevivir a las tormentas. Pero los diarios y las grabaciones, esos objetos tienen el poder de deshacer el silencio en un instante. Nadie sintió el temblor más profundamente que la princesa Ana. Cuando fue informada más tarde esa tarde, Ana escuchó sin interrupción, con los brazos cruzados y una expresión ilegible en su rostro curtido. Pero aquellos que la conocían bien reconocieron la sutil tensión en su mandíbula. No era miedo. Era una irritación creciente, no hacia Meghan específicamente, sino hacia el caos desordenado que este momento podría desatar. Ana había capeado décadas de agitación real. Había visto escándalos estallar, desvanecerse y reaparecer. Sabía lo rápido que una historia privada se convertía en un problema público. Pero estos documentos privados almacenados en el extranjero sugerían algo completamente diferente. Sugerían intención, sugerían planificación, sugerían un juego largo. Su primera pregunta fue afilada y directa. ¿Harry lo sabe? El asesor vaciló. Creemos que lo sabrá en breve. Ana exhaló lentamente, preparándose para la batalla. Mientras tanto, al otro lado de Londres,
El príncipe William recibió el informe en tonos apagados. No levantó la voz, no expresó conmoción ni golpeó la mesa. Pero su secretario privado notó la forma en que su mirada cambió. No estaba enojado, estaba calculando. Porque William entendía la verdad mejor que la mayoría. Si los diarios de esos meses finales contenían incluso una fracción de la tensión que se rumoreaba en privado, la monarquía estaba a punto de entrar en un nuevo invierno, uno más frío y oscuro que cualquier otro. Y esta vez, la tormenta no esperaría a que se pusieran los abrigos. Los diarios y las memorias USB de la primera caja ya eran un problema. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que vendría después. A media mañana en California, la luz del sol ya entraba con fuerza por las rendijas del almacén, iluminando el polvo en el aire. Fue entonces cuando se abrió la segunda caja. Y si la primera caja había sido preocupante, esta fue, sencillamente, explosiva. En su interior no había desorden. Al contrario, había carpetas. Carpetas organizadas con un cuidado meticuloso, casi quirúrgico. El equipo de Meghan siempre había sido conocido por su precisión, pero lo que yacía allí iba más allá de un simple archivo personal. Eran registros curados, eran deliberados, eran intencionales, y fueron inmediatamente reconocibles para cualquiera familiarizado con la maquinaria interna de la Casa Real. Porque aquello no eran simples pertenencias de Meghan, eran documentos de palacio. El equipo de inventario se detuvo, con las manos enguantadas suspendidas en el aire, inseguros de si debían continuar sin una autorización adicional. Ante sus ojos había copias de agendas oficiales, resúmenes de reuniones y notas informativas internas. Algunos papeles llevaban el sello de privado, otros estaban marcados como confidencial, y otros, los más peligrosos, llevaban las iniciales garabateadas de altos funcionarios de la Casa Real. Las instrucciones del abogado supervisor, sin embargo, fueron claras y frías. Cataloguen todo. Fotografíen todo. No interpreten. No especulen. Pero la especulación se filtró en el aire como una niebla espesa que no se podía disipar. Una carpeta destacó antes incluso de ser abierta. Era un paquete grueso, atado con fuerza, etiquetado con una frase que hizo temblar los cimientos de la discreción real. Discusiones de la Commonwealth, invierno 2019, incluye anotaciones personales. Esa frase, anotaciones personales, fue suficiente para enviar una onda de alarma a través de los canales seguros hasta Londres. Porque el invierno de 2019 no fue una temporada cualquiera. Fue uno de los periodos más tensos de la era de los Sussex. Fue una época llena de negociaciones privadas a puerta cerrada, de expectativas cambiantes y de agrios desacuerdos sobre el papel emergente de Meghan dentro del proyecto de la Commonwealth. Era un proyecto que el palacio esperaba que ella defendiera. Era la gran esperanza, una forma de integrar su herencia, su atractivo global y la visión a largo plazo de la monarquía. Pero aquí estaba la incómoda verdad que el público nunca vio por completo. Detrás de las puertas cerradas, la iniciativa se convirtió en un punto de fricción, no de unidad. Y ahora, en un almacén de alquiler en California, descansaban los registros de esas conversaciones. Papeles que podrían revelar quién apoyó las ideas de Meghan, quién se resistió a ellas y quién intentó remodelar la narrativa por completo. El abogado supervisor levantó la carpeta de la Commonwealth con suavidad, como si temiera que pudiera estallar en sus manos. La colocó en un estuche seguro, separada de las demás. Pero lo que realmente cambió la atmósfera en la habitación, lo que hizo que el corazón de todos se saltara un latido, fue el descubrimiento debajo de las carpetas. Un dispositivo de grabación negro y delgado. No era nuevo. No era tecnología de punta. Era un modelo más antiguo, fácil de ocultar en un bolsillo, fácil de pasar por alto, fácil de subestimar. Había sido guardado sin baterías, envuelto cuidadosamente en una tela suave y colocado junto a un conjunto de unidades USB etiquetadas que el equipo aún no había procesado.
La etiqueta junto a la grabadora decía simplemente Notas 2019. No grabaciones, no transcripciones, no registros de audio, sino notaciones. El líder del equipo se quedó helado. Todos en la sala entendieron al instante lo que esa ambigüedad podría implicar. ¿Eran grabaciones de conversaciones? ¿Notas de voz? ¿Reflexiones personales susurradas en la soledad? ¿O era el escenario que nadie se atrevía a articular en voz alta? ¿Reuniones privadas de palacio capturadas para protección personal? Fuera cual fuera la verdad, el descubrimiento fue tan significativo que el equipo detuvo inmediatamente la inspección. Se envió una alerta de nivel rojo a través de la red legal directamente a Londres. En cuestión de minutos, William, Carlos y la princesa Ana fueron marcados con la alerta. El rey Carlos recibió la actualización primero. Había estado esperando malas noticias. El pesimismo se había convertido en su compañero constante en las últimas horas. Pero no esperaba grabaciones. El rey se reclinó en su silla de cuero, sintiendo un dolor lento y pesado asentarse detrás de sus ojos. La monarquía no temía a los chismes ni a los titulares sensacionalistas. Había sobrevivido a décadas de eso. A lo que temía era a los recibos, a las pruebas, al tipo de evidencia que podía reforzar lo que el público especulaba pero nunca había confirmado. Su primer instinto fue de pavor, no de ira. ¿Y si estas notas contienen el nombre de Catherine? Pensó. ¿Y si guardaban detalles de conversaciones que él creía sagradas y privadas? ¿Y si el dispositivo había grabado momentos de conflicto que el público solo había adivinado? Mientras consideraba esas posibilidades, un miedo más profundo surgió en él, uno que rara vez expresaba, incluso en privado. Meghan siempre se sintió tan insegura dentro de la institución como para necesitar grabar su propia vida. La reacción del príncipe William fue diferente. Fue controlada, cautelosa, estratégica. Él sabía que las grabaciones, si existían y eran claras, podían remodelar narrativas que él había pasado años tratando de estabilizar. También sabía que la prensa estallaría en el momento en que se filtrara el más mínimo detalle. Sin embargo, la reacción de la princesa Ana fue la más impactante de todas. Cuando escuchó la frase «dispositivo de grabación», cerró los ojos brevemente, como si estuviera blindando su alma. Ella había vivido dentro de la monarquía más tiempo que cualquiera de ellos. Sabía una verdad fundamental. Las instituciones no se deshacen por el escándalo, sino por la evidencia del escándalo. Su respuesta fue cortante e inmediata. Aseguren todo, antes de que alguien más lo haga. Pero el momento más aleccionador, el que detuvo el tiempo, llegó cuando el equipo de California abrió la tercera caja. Dentro encontraron algo que nadie esperaba. Algo que no estaba atado a horarios, ni a reuniones, ni a protocolos reales. Algo profundamente humano y desconcertante. Varias cartas escritas a mano dirigidas a Meghan por personas dentro del palacio. Eso ya era interesante. Pero había algo más. Un sobre enterrado en el fondo de la caja, casi oculto, como si quien lo puso allí quisiera protegerlo de la luz del día. En el momento en que la mano enguantada del inspector levantó ese sobre, el equipo reconoció la caligrafía al instante. Era una letra curva, elegante, inconfundible, para cualquiera que haya vivido en Gran Bretaña en las últimas 3 décadas. Era la letra de Diana. La lógica dictaba que era imposible. Diana había fallecido más de 2 décadas antes de que Meghan Markle pusiera un pie en el Palacio de Buckingham. No podía ser una carta enviada por correo, pero era algo conectado a su legado, algo sellado, algo salvado y algo que, una vez abierto, alteraría todo lo que vino después. Durante un largo momento, nadie en la unidad de almacenamiento de California se movió. La tercera caja estaba abierta, con su contenido desplegado sobre la mesa como las secuelas de una historia secreta que finalmente se derrama a la luz del día. Pero fue ese sobresellado lo que transformó un descubrimiento preocupante en una crisis existencial.
El equipo de inventario se quedó helado. Cada persona en esa habitación era consciente de que estaban mirando un imposible. La letra de Diana en una unidad de almacenamiento perteneciente a Meghan Markle en Montecito a finales de noviembre. El abogado supervisor se acercó con cuidado. Levantó el sobre con ese tipo de quietud deliberada que generalmente se reserva para objetos mucho más antiguos, mucho más raros y mucho más volátiles. No había fecha en el exterior. No había línea de asunto. Solo un nombre escrito con tinta fluida. Meghan. Y eso fue suficiente para enviar una onda de choque a través del Atlántico más rápido que cualquier memorándum oficial, porque el palacio sabía que la correspondencia de Diana había sido archivada meticulosamente, rastreada, catalogada, estudiada y sellada tras su muerte. Que apareciera una carta ahora, una que la institución nunca había reconocido, solo podía significar una cosa: alguien la había guardado en privado. Alguien la había pasado en secreto, y alguien se había asegurado de que llegara a las manos de Meghan, y, a primera hora de la tarde, hora del Pacífico, una cuarta alerta urgente llegó al Palacio de Buckingham. El rey Carlos, ya sacudido por el mensaje anterior sobre las grabaciones, leyó el nuevo informe mientras estaba de pie en su estudio privado. La luz del invierno afuera era tenue, débil, el tipo de luz que proyecta largas sombras a través de los muebles antiguos y hace que las habitaciones parezcan más frías de lo que son. Cuando sus ojos llegaron a la línea que hacía referencia a un sobresellado con la letra de Diana, dejó de respirar durante medio segundo. Solo pudo susurrar una palabra al vacío. Imposible, porque Carlos sabía que Diana había sido muchas cosas. Carismática, desafiante, emocional, brillante. Pero descuidada nunca fue una de ellas. Si escribía a alguien, era intencional. Si preservaba algo, tenía un propósito. Y si pasaba algo destinado al futuro, llevaba un significado oculto. El rey se hundió en una silla, frotándose el puente de la nariz mientras su asesor permanecía en silencio cerca de la puerta. En ese momento, el monarca no parecía asustado, sino desconsolado. «No, Meghan», murmuró con voz quebrada. ¿Por qué Meghan? No lo dijo como una acusación, sino como una pregunta que cargaba con años de dolor no resuelto. Si Diana realmente había escrito algo destinado a Meghan, o algo que profetizaba su llegada, complicaba todo. La división con su hijo menor, la tensión de la monarquía y la percepción pública de Meghan como amenaza o víctima. El príncipe William recibió la actualización minutos después. Su reacción fue más tranquila, más firme, pero inconfundiblemente sombría. El legado de Diana era lo único que William guardaba con ferocidad, a veces con protección, a veces con posesividad, pero siempre con una lealtad profunda. La idea de que una carta privada de ella hubiera estado circulando fuera del conocimiento del palacio, fuera de la preservación de los archivos, fuera de la familia por completo. Eso atravesó algo más profundo que el deber real. Cuando su secretario privado terminó de leer el informe, William hizo una sola pregunta. ¿Harry la ha visto? La respuesta fue no, pero la pregunta misma revelaba el centro de la tormenta que ahora se estaba formando. Si la carta llegó a Meghan después de la muerte de Diana, Harry debía haber estado involucrado, o debía haber conocido a quien se la dio. Si había llegado a Meghan antes de que Harry siquiera la conociera, las implicaciones eran sencillamente asombrosas. Al otro lado de Windsor, la princesa Ana fue informada en su estudio, donde la vieja chimenea de piedra brillaba débilmente con las brasas del invierno temprano. Ana leyó el resumen lentamente, luego dejó el papel a un lado. Su expresión se tensó en una mueca de rara e inconfundible inquietud. Su voz cuando habló era baja y estaba bordeada de acero. Lo que sea que haya en esa carta no puede permanecer en California. Ana no estaba pensando en el escándalo. Estaba pensando en la preservación. Los archivos reales no eran meramente cajas y estantes para ella. Eran la columna vertebral de la verdad histórica, la defensa contra el revisionismo,
la única salvaguarda que tenía una institución contra las distorsiones del tiempo. Pero en California, la reacción que se desarrollaba era completamente diferente. Cuando Megan se enteró del descubrimiento de la carta, su respuesta no fue de shock, fue de tristeza. Hizo solo una pregunta, hablada en voz baja a la persona al teléfono. ¿La abrieron? No, llegó la respuesta. Todavía no. Megan cerró los ojos, soltando un suspiro lento. No fue un suspiro de alivio, sino de inevitabilidad, porque ella sabía exactamente lo que había dentro. Ella siempre lo había sabido. Mientras tanto, el equipo de California continuaba catalogando la tercera caja. Debajo del sobre dirigido con la letra de Diana, había cartas de figuras importantes del palacio. Algunas eran cálidas, otras eran cautelosas, y otras tenían un tono tan ilegible que daban escalofríos. Junto al sobre sellado con la letra de Diana, aparecieron más papeles. Notas sobre estrategias de prensa tempranas, garantías privadas susurradas por ciertos asesores, y un elemento particularmente discordante que hizo que la temperatura de la habitación descendiera varios grados. Era una transcripción impresa de una conversación telefónica entre dos funcionarios del palacio. Discutían la recepción pública de Megan durante sus primeros meses en la familia. La línea final del documento, subrayada por la realidad, decía: «Ella necesitará ser gestionada con cuidado». Al leerlo, el aire se volvió más frío, porque aquello no era la historia de una duquesa difícil o de una dinámica familiar tensa. Aquello era el comienzo de un patrón que el mundo había sospechado, un patrón que el palacio siempre había negado, un patrón que ahora vivía en blanco y negro sobre una hoja de papel que había estado sellada durante años. Uno de los abogados susurró por lo bajo: «Esto es más grande de lo que pensábamos. Se equivocaba. Era mucho, mucho más grande». Entonces llegaron a la quinta caja. Era más pesada que las demás. No solo físicamente, sino emocionalmente. Todos en la unidad de almacenamiento lo sintieron en el momento en que sus manos tocaron el cartón. Algo en su densidad, en su organización deliberada, sugería que no se trataba de otro conjunto de archivos aleatorios. Esta era una caja de intención. A las 10:48 a.m., levantaron la tapa. En el interior, apiladas cuidadosamente como artefactos esperando a un curador de museo, había carpetas marcadas con rangos de fechas. Cada una cubría ventanas específicas del tiempo de Megan dentro de la Casa Real. La carpeta más antigua estaba etiquetada: Verano 2017, período de introducción. La siguiente: Otoño 2017, notas previas al compromiso. Luego, 2018, transición pública. 2019, correspondencia interna. 2020, negociaciones de salida. Parecían los capítulos de una historia que el público creía entender, excepto que nada de esto era la versión del palacio. Estas eran las notas de Megan, sus registros, su preservación de la verdad tal como ella la experimentó. El abogado supervisor inhaló lentamente, estabilizándose antes de abrir la primera carpeta. Dentro había copias laminadas de informes de prensa, correos electrónicos internos y páginas enteras con anotaciones manuscritas de Megan, llenando los márgenes con una letra cuidadosa y controlada. Ciertas frases estaban subrayadas agresivamente, otras rodeadas con círculos rojos, algunas marcadas con estrellas, y unas pocas estaban anotadas con comentarios breves y devastadores. Inexacto. Esto se dijo en privado, no en público. ¿Por qué está cambiando la narrativa? Pero la carpeta que detuvo a todos, la que hizo que incluso las cámaras de seguridad parecieran intrusivas, estaba etiquetada como Revisión de Comunicaciones 2019. Dentro había capturas de pantalla impresas de grupos privados de WhatsApp entre el personal, mensajes de Slack, resúmenes internos sobre el tono de los medios y correspondencia sobre cómo manejar la creciente tensión pública. Nadie esperaba lo que encontraron a mitad de la carpeta. Un hilo de mensajes entre dos ayudantes principales del palacio, fechado a finales de otoño de 2019, discutía ajustes estratégicos a la visibilidad de Megan.
Un mensaje decía: ella está atrayendo demasiada atención de nuevo. Necesitamos redirigir la narrativa. Otro respondía con una frialdad calculada: tenemos opciones. Mantén esto en silencio. El líder del equipo susurró, horrorizado: este es el tipo de lenguaje que inicia investigaciones oficiales. Pero el descubrimiento más discordante vino a continuación. Una carpeta que contenía borradores preparados de declaraciones oficiales que el Palacio nunca publicó. Algunos borradores suavizaban la imagen de Meghan. Otros aclaraban la desinformación. Algunos la defendían abiertamente. Ninguno de ellos fue emitido jamás. En lugar de defensa, el público solo vio silencio. El abogado cerró la carpeta con suavidad, visiblemente conmocionado. Ese silencio no había sido un descuido. Había sido una elección. Mientras tanto, en Londres, la atmósfera había pasado de la alarma al miedo puro. Dentro de Clarence House, el rey Carlos mantuvo una reunión a puerta cerrada con dos asesores principales. Su voz era firme, pero el temblor en sus manos traicionaba el terremoto interno que estaba navegando. Él sabía lo que significaban las carpetas. Sabía lo que significaba la carta. Sabía lo que las grabaciones, si se autenticaban, significarían para el futuro de la monarquía. Carlos siempre había creído que el público podía perdonar casi cualquier cosa, excepto la hipocresía. Y las carpetas en California sugerían una narrativa muy diferente a la que el palacio había construido a lo largo de los años. No eran mentiras directas, no eran fabricaciones, eran omisiones. Omisiones calculadas, del tipo que fractura la confianza para siempre. Al otro lado de Windsor, la princesa Ana fue informada nuevamente. Escuchó con una quietud que parecía tallada en piedra. Ana había defendido a la monarquía a través de cada era de turbulencia, desde los años tumultuosos de Diana hasta el colapso de Andrés y la partida de los Sussex. Pero esto era diferente. Esto era un caballo de Troya. Una caja de verdades preparada en silencio, almacenada en privado y descubierta accidentalmente. Y Ana, siempre realista, entendió las implicaciones al instante. Habló con su franqueza característica. Estos no son souvenirs, son salvaguardas. Carlos se estremeció ante esa palabra cuando la frase le llegó. Salvaguardas. Porque si Meghan veía estos materiales como protección, significaba que había entrado en la monarquía creyendo, desde el principio, que algún día necesitaría defenderse de ellos. Era una comprensión condenatoria. Mientras tanto, William recibió un informe más completo en el Palacio de Kensington, y por primera vez desde que comenzó esta crisis, comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, un hábito nervioso que había heredado de Diana durante los momentos de presión insoportable. Su preocupación ya no era solo por la prensa, ni siquiera por la reputación de la monarquía. Su preocupación era algo mucho más personal y oscuro. Lo que más atormentaba al príncipe William no era la prensa, ni el protocolo. Lo que le cortaba la respiración era Harry, porque la existencia de estos archivos planteaba un dilema imposible. Si Harry sabía que Meghan estaba preservando este material, significaba que había ayudado a proteger documentos que podían desestabilizar la monarquía. Era una traición. Pero si Harry no lo sabía, entonces la realidad era aún peor. Significaba que Meghan había construido una narrativa paralela completamente separada de él. Ambas posibilidades eran catastróficas. Ambas amenazaban el frágil equilibrio que William había pasado años tratando de mantener. Pero en California, a miles de kilómetros de la angustia de Londres, el paisaje emocional era completamente diferente. Cuando el abogado entregó la segunda actualización a Meghan, ella escuchó en silencio. Una calma extraña, casi antinatural, dada la magnitud de las revelaciones, se apoderó de ella. Hizo solo una pregunta. ¿Han visto la última caja? El abogado frunció el ceño, confundido. Hemos abierto 5. Hay 6, dijo Meghan, exhalando suavemente, como si confirmara algo que había anticipado durante mucho tiempo. Hubo un instante de silencio antes de que ella soltara la verdad. La última no es mía.
El abogado preguntó, ¿de quién es? Meghan hizo una pausa. Su respuesta fue suave, medida y devastadora. De Harry. Esa frase lo cambió todo. Porque si la sexta caja pertenecía a Harry, si contenía sus notas, su línea de tiempo, su correspondencia y sus reflexiones personales de los años en que la relación de los hermanos se rompió, entonces la crisis que se desarrollaba ya no era simplemente una historia sobre Meghan, era una historia real, una historia de sucesión, una historia sobre el futuro mismo de la corona. El abogado preguntó si abrir esa caja complicaría las cosas. Meghan respondió con una certeza absoluta. No las complicará. Las explicará. A miles de kilómetros de distancia, en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos sintió el cambio en el aire antes de que alguien pronunciara las palabras en voz alta. Esto ya no se trataba de la unidad de almacenamiento de Meghan. Se trataba de la verdad que todos temían que llegara. La sexta caja era más pequeña que las demás, casi modesta, escondida contra la pared trasera de la unidad, como si hubiera sido colocada allí al final, tal vez incluso a regañadientes. Pero la etiqueta en el frente era inconfundible. Era la letra de Harry, desordenada, apresurada, con una presión desigual sobre el papel. La caligrafía de un hombre que siempre ha llevado demasiada emoción en su puño. Decía, privado, no abrir sin mí. El abogado supervisor vaciló. Esta era la primera caja que presentaba un dilema humano en lugar de uno legal. A las 11:59 a.m. la abrieron. Dentro había carpetas, pero a diferencia de los archivadores meticulosamente organizados de Meghan, los materiales de Harry estaban dispersos, inconsistentes. Algunas páginas tenían las esquinas dobladas, otras estaban marcadas con manchas o notas garabateadas apresuradamente. Esto no era preservación de archivos. Esto era desamor en forma de papel. La primera carpeta que levantaron estaba etiquetada simplemente William 2014 a 2020. La habitación se quedó quieta. Dentro, había impresiones de mensajes intercambiados entre los hermanos. Cubrían el período en que la ansiedad de Harry empeoraba, cuando la atención pública se volvía asfixiante y cuando Meghan aún no había entrado en escena. Eran mensajes llenos de calidez, de molestia, de burlas fraternales. Pero luego, a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba. Los mensajes se llenaban de tensión. Una página estaba marcada con la letra de Harry, con una nota al margen que decía, «Aquí es cuando cambió». El equipo de inventario intercambió miradas incómodas. Esto ya no era simplemente una cuestión de transparencia del palacio. Estaban viendo la anatomía de una fractura familiar. Debajo de esa carpeta había otra. Padre. Dentro había cartas que Harry había escrito a Carlos. Algunas nunca fueron enviadas. Otras tenían las respuestas de Carlos adjuntas. Estos no eran documentos políticos ni comunicaciones estratégicas. Eran profundamente personales. Era un hijo buscando a un padre que sentía que se le escapaba. Era un padre luchando por equilibrar el amor con el deber. Una línea escrita a mano por Harry estaba rodeada 3 veces con tinta fuerte. No puedo ser el repuesto si el papel me cuesta ser yo mismo. El abogado cerró la carpeta brevemente, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en el polvo de la habitación. Luego continuó. El siguiente conjunto de documentos eran notas que Harry había tomado durante las reuniones en las que se sintió marginado. Reuniones donde se tomaban decisiones sobre el papel de Meghan sin que él estuviera presente. Donde registró en detalle la creciente sensación de que la monarquía no lo veía como un hombre que construía una familia, sino como una variable que debía ser gestionada. Una nota adhesiva amarilla adjunta a una página decía, «Nadie preguntó cómo se siente esto». Pero fue el sobre en el fondo de la caja lo que silenció la habitación por completo. Un sobre simple, sin marcas. No estaba sellado con cinta adhesiva, sino con cera. Cera roja. Y en la cera, una huella. Una sola letra. El abogado supervisor tragó saliva. «Diana». Nadie habló mientras lo levantaba. Nadie respiró mientras examinaba el sello.
Nadie se atrevió a sugerir abrirlo sin autorización, porque esto no era solo una reliquia. Esto era un mensaje. Ya fuera que Diana lo escribió hace años y lo guardó para sus hijos, o que hubiera sido parte de otro legado pasado a Harry después de su muerte. El significado era inconfundible. Pertenecía a una madre, a un futuro rey, y al hijo que había pasado toda su vida adulta tratando de entender las heridas que ella dejó atrás. En ese mismo momento, al otro lado del océano, el palacio se estaba desmoronando de formas que nadie podía contener. En el palacio de Kensington, el tiempo pareció detenerse. William recibió la confirmación final. La caja de Harry había sido abierta, y contenía lo que más temía: correspondencia personal. Sus hombros, generalmente erguidos por años de entrenamiento militar y real, se tensaron. Su mandíbula se apretó. Pero entonces sucedió algo inesperado. Por primera vez desde que comenzó esta crisis, la ira desapareció de sus ojos. Lo que cruzó su rostro no fue furia, sino una expresión de dolor puro y absoluto, porque William entendió al instante lo que significaba. Cualesquiera que fueran los documentos que contenía esa caja, contarían la historia de Harry. No la versión editada por los relacionistas públicos, no la versión filtrada por los cortesanos, sino su historia, en sus propias palabras, sin filtros, sin ediciones, sin la protección de la maquinaria del palacio. William sabía que Harry no solo había preservado recuerdos, había preservado evidencia. Evidencia de la cercanía que alguna vez tuvieron, cuando eran solo dos niños bajo la sombra de una tragedia compartida. Evidencia de la distancia que creció como una maleza entre ellos, y evidencia de las decisiones imposibles que los habían empujado hacia caminos que ya no volverían a cruzarse. A poca distancia, en Clarence House, la reacción del rey Carlos fue diferente. No hubo ira, ni siquiera miedo. Su respuesta osciló entre la angustia y una resignación silenciosa. En ese momento, Carlos dejó de pensar como un monarca y comenzó a sentir como un padre. Comprendió, con una claridad brutal, que el descubrimiento en California no era un ataque. No era una amenaza calculada. Era un registro histórico de lo que la monarquía había exigido a sus hijos. Un registro de los fallos en todos los bandos. Un registro de años gastados intentando mantener unida a una familia mientras se intentaba mantener erguido un reino y fracasando en ambas tareas. La princesa Ana, la última en ser informada, respondió de la única manera que sabía, con una claridad afilada como un cuchillo. Sus palabras fueron contundentes, brutales y verdaderas. Este es el momento que temíamos, no por el escándalo, sino por la honestidad. Ana sabía que la institución podía sobrevivir a las mentiras. Las mentiras se pueden gestionar, pero la honestidad cruda, la verdad sin barnizar de un hijo herido, eso es algo contra lo que ninguna estrategia de prensa puede luchar. De vuelta en California, lejos de los pasillos dorados y las alfombras antiguas, Meghan estaba de pie, sola en su cocina. Sus manos descansaban suavemente contra la encimera fría mientras escuchaba la actualización por teléfono. El abogado le dijo, con voz vacilante, que la caja de Harry había sido abierta, a pesar de la advertencia escrita en su tapa. Meghan no gritó. No entró en pánico. Simplemente asintió lentamente, mirando hacia la nada. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda aceptación. Susurró, casi para sí misma. Entonces, la verdad siempre iba a salir a la superficie. La crisis ya no se trataba de documentos perdidos, ni de descubrimientos inesperados en un almacén polvoriento. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba del legado. Se trataba de una fractura irreparable. Se trataba de dos hermanos divididos por el tiempo, por la presión insoportable y por narrativas que ninguno de los dos controlaba completamente. Y ahora, el mundo vería los pedazos de esa fractura. Pedazos afilados y dolorosos que nunca estuvieron destinados a ser vistos por ojos ajenos. En la quietud después de la tormenta, las cajas en California permanecían allí, abiertas sobre las mesas. Parecían capítulos sin sellar de una historia familiar, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de deber
y silencio. Lo que Meghan guardó, lo que Harry preservó y lo que el palacio temía, ahora pende de un hilo. El equilibrio se ha roto. Y esas cajas, testigos mudos de la historia, están reescribiendo un legado que la monarquía ya no puede contener, y mucho menos controlar. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Y hoy, la presa se ha roto para siempre, 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 roto para siempre.